nombre de Dios y de la patria, se abre esta sesión. El acta de la sesión número 82 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 83 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados, señoras diputadas, estimada subsecretaria y a la BCN también. Si han recibido los siguientes documentos: proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de las diputadas señoras Morales, doña Carla, Cid, Concha, Cordero, Del Real, Osandón, Rafael y Tello, y de los diputados señores Beltrán y Castro, que modifica la ley 21.545 para exigir a los establecimientos educacionales contar con infraestructura adecuada para estudiantes con trastorno del espectro autista. También se recibió, presidente, un oficio del Servicio Electoral, quien responde a uno de esta comisión, sobre la situación de un particular, señor Carlos Kaiser, que en su oportunidad denunció ante esta comisión, un error en su geolocalización de local de votación, y además fue seleccionado como vocal de mesa, pasando por alto que es una persona con discapacidad. Sobre el particular, responde el CERVEL, que se han reunido con el afectado, le han entregado la información requerida y también se adoptaron medidas para que esto no vuelva a ocurrir. También se realizó un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien invita a los miembros de esta comisión a participar el martes 10 de diciembre en el 10º Diálogo de Inclusión, Participación y Representación Política de las Personas con Discapacidad. Instancia tripartita, donde participarán el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional, además de decenas de organizaciones de la sociedad civil. Se juntará al WhatsApp grupal, ¿cierto?, la invitación y el programa, y se informa que desde la comitiva se le hará llegar a cada parlamentario invitaciones para que puedan ser distribuidas en sus regiones. Se recibió también un correo del Ministerio de Bienes Nacionales, quienes excusan a la ministra para asistir a esta sesión por problemas de agenda. Sin embargo, indica que puede estar presente en otra sesión. También se recibió un correo electrónico del jefe jurídico de la Fundación Ronda, organización sin fines de lucro, dedicada al desarrollo de la inclusión laboral de personas con discapacidad y sus cuidadores. Solicitan concretos sean recibidos por la comisión con el objeto de compartir sus observaciones y reparos respecto a la implementación de la reforma introducida por la ley 21.690 a la normativa de inclusión laboral. Principalmente el dictamen de la Dirección de Trabajo, que concretiza ciertos aspectos prácticos para el ejercicio de declaración 2025 ante la falta de reglamento. También se recibió una nota de una particular, quien solicita ser escuchada por la comisión para que revise su caso, titulado Angélica Arzola, por vulneración de derechos, no especifica cuáles. Se hace presente que es la segunda solicitud que hace en la materia, dándose cuenta de esto en una sesión anterior. También un correo electrónico de la diputada Camila Rojas, que nos reenvía a su vez una solicitud de una particular, persona mayor y con discapacidad, que indica que se han vulnerado sus derechos por parte de la Universidad de Concepción, donde cursaba estudios de Derecho. Afirma que perdió su tesis de grado y por tanto no pudo recibir su título profesional. Solicita que la comisión revise su caso con perspectiva de género. Eso es todo lo que se... no, hay algo más que se recibió, presente. Un oficio respuesta. Un oficio respuesta del Ministerio de Energía. Y que responda a un oficio de esta comisión. ¿Sobre qué tema? No era para ampliar la fecha de postulación para subsidio. Ah, ya dilo en audio estamos. Sí, es el oficio de fecha 14 de agosto del 2024 del Ministerio de Energía, que responde a un oficio exterior de esta comisión de julio del 2024, el 177, por medio del cual da respuesta al requerimiento de esta comisión sobre la ampliación de la extensión del plazo de postulación al subsidio transitorio eléctrico. Eso. Pero eso ya está resuelto. Sí. Muchas gracias. Se da la palabra sobre la cuenta, diputada Marisela. Hay un punto en la cuenta que habla de una señora de apellido Arzola.
que segunda vez que pide ser recibida, pero no dice el tema. Quizás sería bueno responderle que nos especificara, porque sin duda debe ser algo importante, pero no tenemos el detalle, por lo tanto no podemos aceptarlo sin saber a qué vendría, ¿no? Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Entonces se toma el acuerdo para poder enviar el correo, responder, digamos, para tener mayores informaciones. Sí, diputada Catalina del Real. Gracias, Presidenta. Presidenta, en relación a la cuenta, al caso del señor Carlos Kaiser, agradecer a esta comisión que oficiamos al CERVEL, y el CERVEL finalmente tomó contacto con don Carlos Kaiser, se reunieron con él y están tomando medidas para solucionar el tema. Por lo tanto, agradezco la gestión de la comisión y también la gestión de CERVEL. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Es importante que desde la comisión, cuando se hacen solicitudes y se responde en tiempo y forma, por supuesto que se agradece. ¿Alguien más sobre los puntos de la tabla? ¿No? Bueno, ya se han sumado en la tabla, digamos, el punto 5 y el punto 7, que también hablan de solicitudes, por lo cual yo creo que debemos acordar una sesión especial para poder canalizar estas peticiones de escucha, de audiencia, para que no se nos junte, digamos, con discusión, que estamos tratando de avanzar con proyectos. Así es que los que están al pendiente los vamos a agendar para tener una sesión especial y poder escuchar a todos en esa instancia, que yo creo que corresponde. ¿Alguien más? ¿No? No, primero vamos a ver quiénes, porque por ejemplo también podría caer la señora Arzola, si es que nos responde, y así podemos calendarizar y los colocamos a todos en un solo día y los podemos escuchar y ver cómo podemos ayudar, así como también se resolvió en CERVEL. Quizá haya alguna respuesta que podamos dar también en base a eso. Puntos varios. Diputada Catalina del Real, el diputado Guzmán también tiene puntos varios. ¿Sí? Gracias, Ya. Presidenta. Bueno, en realidad no había saludado a la ministra, a la subsecretaria, a los funcionarios y también a los diputados presentes. Tengo un caso de una señora que yo conozco hace mucho tiempo, de mi distrito de Peñalolén, la señora Claudia Moya. Ella es cuidadora de su hijo adolescente, Benjamín Cornejo, quien tiene una paraplegia. Él es parapléjico por una hemorragia en la médula que se le produjo hace algunos años. Este chico tuvo en su silla de ruedas algún mal movimiento y tuvo una fractura en su pierna. Lo llevó ella de inmediato al Luis Tisné, donde no tenían escáner, no tenían radiografía, no tenían traumatólogo. Le dijeron que tenía que llevárselo al hospital. No le dieron ninguna facilidad de ambulancia, estaba muy complicada para poder trasladarlo, finalmente lo tuvo que hacer de manera particular. Llegó al Salvador, donde tampoco habían camillas, estuvo ahí en muchas horas, alrededor de 5 o 6 horas en su silla de ruedas. Él, al tener esta paraplegia, esta parálisis, no tiene capacidad de ser autónomo en el tema de esfínter, por lo tanto usa catéter. No le pusieron catéter, que ya la mamá estaba solicitando que tenían que ponérselo, no se lo pusieron. Cuento corto, pasaron 24 horas donde finalmente, bueno, lo trasladaron a la camilla y ahí recién le pusieron catéter y pudieron hacer este procedimiento. Además, esperando pabellón, le dijeron que no podía recibir alimentos ni agua porque en la noche, en el fondo, parece que se programan los pabellones del día siguiente y como tienen que estar ciertas horas sin ingerir ni agua ni alimento, lo tuvieron sin agua y alimento. Pasaron 3 días sin agua y alimento hasta que el chico se descompensó. Y finalmente finalmente escucharon a su mamá con esta descompensación grave que tuvo este chico y ya le pidieron las disculpas y ya lo trasladaron a una cama y todo lo demás. Pero realmente un joven que llega, o sea, con discapacidad,
que llega a un recinto por una fractura, que le van a operar la fractura, puede terminar con problemas al riñón por el tema del catéter, puede terminar en una deshidratación grave por 3 días sin alimento ni agua, por lo tanto me parece grave. Y yo creo, por eso estoy planteando el caso acá, que deberíamos oficiar, no sé si a través del Ministerio de Salud o de la Superintendencia de Salud, al Hospital Salvador, porque tampoco se cumplió la ley de urgencia, que si no tenían ellos las condiciones para operar, deberían haber aplicado la ley de urgencia y haberlo trasladado. Así que si pudiéramos oficiar... Al Hospital Salvador y al MinSal. Perfecto. Dale. No sé si estoy equivocada, pero la ley de urgencia tiene que ver cuando uno entra a un recinto privado, por ejemplo, ¿cierto? En riesgo vital, y ahí aplica la ley de urgencia. ¿Ah? O sea, en un hospital no pasaría aquello, podrían derivarlo porque no tienen la especialidad, pero la ley de urgencia tiene que ver con el recinto privado, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, pero... Y en estado grave. Riesgo vital, perdón. Bueno, yo creo que ante este hecho gravísimo que nos cuenta la diputada, obviamente debiéramos oficiar, bueno, a salud, obviamente, y conocer la situación de parte del hospital, si es que hay alguna instancia administrativa que se esté realizando frente a este caso, saber si hubo una denuncia, y bueno, los registros y todo lo que haya, ¿cierto?, relacionado con la situación, que es gravísima por lo demás. O sea, ¿quién aguanta 2 días bajo esas condiciones? O sea, bueno, tomamos el acuerdo entonces, ¿sí? Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Guzmán. Todo esto todavía no lo operan. O sea, esto fue el lunes pasado, estamos a martes y todavía no lo operan. Una semana pasado, a la espera. Sí, por lo menos ahora lo están alimentando y está en mejores condiciones, pero... Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio también a la subsecretaria, a su equipo y al resto de los parlamentarios y a la Secretaría. Presidenta, he pedido este punto vario y solicitar el acuerdo de la Comisión para que, de forma breve, el profesor Germán Lobos de la Universidad de Talca, que además es parte integrante y lidera el proyecto del Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo. Ellos expusieron en esta comisión hace un tiempo atrás y hoy día nos traen una presentación de resultados y un libro que quieren compartir con la comisión. Por tanto, si puedo solicitar el acuerdo para que nos pueda muy brevemente exponer este texto. Muy bien, muchas gracias. Diputado Guzmán, ¿les parece? ¿Tomamos el acuerdo para darle en la sesión? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Acordado. ¿Alguien más en puntos varios? Voy a hacer uso de la palabra entonces. Por 2 cosas. En esta sala hoy tenemos presente a los padres de Dieguito, que los tenemos acá. Otra familia que camina por los recursos para un remedio para su hijo. También son de mi región, por lo cual solicito a la comisión tenga bien destinarnos por lo menos unos 10 minutos para que ellos puedan contarnos la realidad que están viviendo durante este peregrinar que han hecho desde la región hacia la capital, pero hoy día vinieron para poder lograr mostrar la realidad que están viviendo ellos. Así es que si la comisión lo tiene a bien, solicito el tiempo para que puedan intervenir. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Y para cerrar este espacio, ya que nosotros habíamos acordado realizar la mesa donde y queríamos conocer la realidad que tiene la situación de la ley TEA, lo íbamos a agendar, lo íbamos a colocar en un día, habíamos pensado en Santiago, después acá por el tema de los ministros. Creo que eso debemos tratar de agendarlo lo antes posible. En eso está el Ministerio de Educación, Desarrollo Social y también Salud, junto a la comisión y también algunos representantes que han sido parte de la bajada de la ley a nivel regional. Sería importante que pudieran hacer llegar quizás ustedes desde sus regiones o si es que tienen conocimiento algún representante que haya sido parte de esta discusión,
lo haga llegar a la comisión y podamos citar, yo creo que el próximo martes, si no me equivoco, martes 4. Martes 5. Martes 5, y así podamos de una vez, porque hay muchas entidades que están preocupadas para poder hacer efectiva, digamos, la ley, saber cuáles son las falencias y cómo desde aquí podemos ayudar también para empezar, porque no podemos seguir esperando ni dilatando. Yo creo que hemos tomado un tiempo para poder darle fecha y hora, y yo creo que podría ser el próximo martes. No sé si les parece, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Para poder... ¿Sí? ¿Usted tiene algo que decir además respecto de eso, diputado Trisotti? Gracias, presidenta. No, solamente me gustaría que dentro de la invitación que hagamos a los ministros se incluya de manera expresa cómo viene la implementación de la ley en el presupuesto, para que efectivamente conocer en detalle si los montos asignados para cada uno de los objetivos están considerados de manera debida para el próximo año 2025. Gracias, presidenta. Perfecto, me parece súper, porque así también aprovechamos de ver qué tan eficiente y efectivo va a ser, ¿cierto?, la implementación. Si no tenemos recursos, queda en la buena intención. Así es que entonces tomamos el acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a dar primero entonces la palabra a quien ya tenemos aquí para que nos pueda exponer el resultado. Bueno. Que quede en el registro su nombre. Sí. Muchas gracias, presidenta. Soy Germán Lobos, profesor titular de la Universidad de Talca. Y agradezco mucho que me hayan permitido participar en esta reunión. Yo quería contarles que hace ya varios años que estamos trabajando el tema del envejecimiento. En la Universidad de Talca tenemos un centro de estudios, como dijo el diputado Guzmán, y el último estudio que tenemos es sobre 1.371 personas mayores que entrevistamos en temas de salud mental, 41% de depresión en personas mayores que viven en ELEAM, 27% en personas que no están en ningún centro o no participan de un club, y 14% en personas que participan en clubes de adulto mayor. Ahí uno ve una diferencia significativa en esos grupos. En temas de, por ejemplo, hábitos no saludables, 73% en hombres, 71% de hábitos no saludables en mujeres, obesidad 34% total, sobrepeso 11%, o sea, cifras altas. En temas de salud bucal, 25% de mala salud bucal en hombres y 32% en mujeres. El porcentaje de personas pobres, 68%, 88% pobres más vulnerables, o sea, 20% de personas vulnerables. Este libro lo que hace es resumir un conjunto de estadísticas respecto de esas cifras. Este proyecto fue financiado por el FIC, el Fondo de Innovación y Competitividad de la región del Maule. Ha sido un bonito proyecto. Han participado los diputados, parlamentarios, investigadores de distintas tendencias y disciplinas, y tenemos un equipo de trabajo, y por eso una bonita coincidencia que esté la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, porque ponemos a disposición de las autoridades, por supuesto, estos resultados que son tan importantes para el diseño de la política pública. Y tenemos presentado un proyecto ahora de financiamiento para estudiar el tema del maltrato, el maltrato psicológico, físico, sexual, la negligencia y el maltrato económico, que son las 5 dimensiones cuando se estudia este tema. Y estamos presentando en paralelo, y eso es lo bonito, subsecretaria, del proyecto, es que lo estamos presentando en paralelo en Perú y en Ecuador, donde venimos trabajando ya con universidades, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador y la Universidad Continental de Perú. Así es que aquí ustedes podrán leer, les dejo estos libros, hay una buena cantidad de ejemplares, presidenta, para que usted los distribuya, y muchas gracias por habernos recibido. A ustedes, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Creo que esto es un tremendo aporte, es muy importante, y por supuesto que, no sé si la subsecretaria quiere decir algunas palabras, pero de verdad creo que esto es un tremendo aporte, es necesario,
hace falta, siempre esto, visibilizar estas realidades que, como bien lo conversábamos afuera, digamos, tiene que ver también con las realidades locales diferentes que tiene cada una de nuestras regiones a lo largo de nuestro país. Así es que muchas gracias por este aporte y también cuente con la comisión para lo que sea necesario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Subsecretario. Por su intermedio, presidenta, primero saludarlas a todos y todas. Para mí es realmente un gusto volver a estar después de nuestro intenso trabajo en el marco justamente de la revisión de las indicaciones del proyecto de ley de envejecimiento activo, digno y saludable. Creo que este tipo de iniciativas marcan muy bien cómo tenemos que ir avanzando, sobre todo en un proceso de envejecimiento tan intensivo como el que tiene nuestro país. Nosotros sabemos que al 2050, 3 de cada 10 personas que viven en Chile van a ser personas mayores y por tanto el desafío que tenemos en materia de envejecimiento nos deja una ventanita de oportunidad muy pequeña para hacernos cargo de la diversidad de necesidades que tienen hoy las personas mayores, pero que por cierto pueden ser acrecentadas en el futuro. Y en esto convergen los esfuerzos que hemos desarrollado tanto entre el Ejecutivo y también acá en el Parlamento en materia de envejecimiento y por cierto también del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados. Vamos a revisar con mucho detalle este trabajo porque creemos que además hacer un zoom a la particularidad regional que demuestra la diversidad y que el envejecimiento no se vive de igual manera en la región metropolitana o en la región de Antofagasta o en el Maule, dan cuenta también de cómo la coordinación de las diferentes instituciones públicas y privadas tienen que estar al servicio del bienestar de las personas. Así que muchas gracias, doctor, y felicitar también a todo el equipo de investigación que trabajó en este proyecto. Solamente acotar que el equipo de investigación, este es un equipo multidisciplinario, yo soy doctor en gestión, soy economista, pero tenemos médicos psiquiatras en el equipo, odontólogos, todos tienen rango de doctor, tienen el grado de doctor, hay nutricionistas, epidemiólogos, Claro. Agrónomos, hay temas de alimentación, entonces Sí, claro. es un equipo transdisciplinario y además involucramos mucho a las personas mayores. De hecho, ayer hicimos el último taller de este año, donde normalmente participan 100 personas en total y discutimos esta cifra y todos vemos cómo podemos aportar al diseño de la política pública, como dice la subsecretaria. Secretaria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Solamente un comentario que es muy atingente con el proyecto de ley que estamos estudiando, el proyecto que busca facilitar el funcionamiento de organizaciones de personas mayores. Yo compartía con el profesor y algunos datos y también él planteaba lo que pasa en otros países. Y, por ejemplo, la realidad de Chile es distinta a la realidad de Ecuador en cuanto a la existencia de los clubes de adultos mayores, que nosotros participamos harto en los CAM. Y justamente este proyecto lo que hace es revisar en 3 dimensiones la situación de las personas mayores. Primero, personas mayores que no participan ni en clubes ni en el IAM, personas mayores que están en los ELIAM y personas mayores que participan en clubes de adulto mayor. Y en resumen, y ustedes lo van a ver en las estadísticas, tienen mejor calidad de vida aquellos que participan en los clubes de adulto mayor. Entonces, esa es una política pública que en cierta medida hay que potenciar, por cuanto los que hemos participado y participamos constantemente en los clubes vemos que es una instancia donde ellos comparten, se abstraen de sus problemas, de sus dificultades y muchas veces tienen la posibilidad de tener acceso a beneficios culturales o deportivos, artísticos, de alimentación, de educación, que no tendrían si no participaran en estas instituciones. Así que, presidente, yo me quedo con ese mensaje que creo que es muy relevante y que nos obliga a nosotros y también sin duda al Ministerio de Desarrollo Social a través del Senama, ¿cierto?, cómo potenciamos la participación de las personas mayores en este tipo de instituciones, porque en definitiva les mejora sin duda su calidad de vida. Gracias, presidente. Agradecerle al profesor Germán Lobos por la confianza y a la Universidad de Talca por el proyecto. Así es. Un gusto, felicitaciones por el trabajo que están realizando y que sigan avanzando en esa línea. Así que muchas gracias. Diputada Carla Morales. Gracias, presidenta. Saludar al profesor, solamente una consulta con respecto a este estudio que fue financiado a través del FIC del Gobierno Regional. Si ustedes son pioneros en materia de investigación en la región con respecto a esta temática y si este proyecto
finalmente es un diagnóstico, ¿verdad? Se levanta como una información, pero cuál también, después de tener este insumo que es tan importante para una región, cómo también le hacen seguimiento a esto y cuánto de esto se puede proyectar para poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Porque si bien los FIC son súper importantes y lo hacen generalmente las universidades y son procesos de investigación muy arduos, pero también entregan mucho insumo, ¿cómo le dan la continuidad a través de un gobierno regional que es precisamente con una política a veces o miradas distintas en términos de inversión? Sí, gracias. Nosotros estamos, o sea, la Universidad Talca creó un programa de investigación interdisciplinaria en envejecimiento saludable el año 2013, como una forma de potenciar o posicionarnos en el tema de la vejez, que en Chile crece a tasa creciente. Nosotros pensamos que en la región del Maule, hacia el 2050, vamos a tener 43% de personas mayores de la población total, si es que la tasa crece a lo que ha venido según los últimos 2 censos válidos. Nosotros apalancamos distintos recursos. Por ejemplo, cuando yo hablaba ahora de estudiar el maltrato, es un proyecto Fondesit que acabamos de presentar en Perú con la Universidad Continental y en Ecuador con un fondo externo. También postulamos proyectos, por ejemplo, a la NID, que tiene con la NAM, la National Agency Medicine de Estados Unidos, proyectos conjuntos. Entonces, permanentemente estamos apalancando recursos porque evidentemente no nos podemos pensar en un FIC que vamos a tener financiamiento permanente. Y de esa forma podemos financiar la actividad. La universidad está creando ahora Vitalis, que es un paraguas del envejecimiento, un centro de estudio también con académicos de distintas facultades. Pero nuestro propósito, más que la investigación y quedarnos en eso, es que podamos contribuir a este lugar, a estos espacios para la política pública. Pero eso es. La información después al Ejecutivo, ¿no? O sea, a canalizarla, perdón. Yo misma me dejé sin micrófono. Yo creo que también es importante entonces que esta información que ustedes levantan tan eficazmente, digamos, pueda ser utilizada por el Ministerio, por ejemplo, para las políticas públicas nacionales o regionales, que haya una comunicación. Yo creo que a veces se levanta una valiosa información que queda regionalmente o en las universidades, ¿cómo la cruzamos para que la podamos compartir y utilizar? Yo creo que nuestro equipo está a disposición del Ministerio si lo necesita. Entonces ahí hay que generar esos encuentros y lazos. Así que nada, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer... ¿Viene usted? Diputado Trisotti. Sí. Ahí está el resultado. Gracias, Presidenta. No, valorar efectivamente, le eché la primera leída, está bien interesante, porque esto permite hacer políticas públicas. Y sobre eso, Presidenta, era mi pregunta. Yo veo que pasan los días, pasan las semanas, y con sorpresa veo que el proyecto que despachó esta comisión de envejecimiento positivo no ha tenido movimiento alguno. Por lo tanto, me gustaría, aprovechando que está acá el Ejecutivo, saber si hay algún nivel de urgencia que pudiera ponerle el gobierno para poder sacarlo adelante, porque no se ha movido, creo que ya en meses, en la Comisión de Hacienda. Este es un proyecto que sabemos que costó bastante, que estuvimos casi un año tramitándolo y no logro entender cómo esa celeridad que tuvimos acá no se ha visto reflejada también en la Comisión de Hacienda, siendo un proyecto tan importante y tan relevante y que además está en segundo trámite legislativo. Por lo tanto, me gustaría si esto se pudiera responder. Gracias. Gracias, diputado. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, aprovecho a saludar a los diputados y diputadas que se sumaron ahora. Sí, justamente estábamos conversando. Efectivamente, el proyecto hoy se encuentra en la Comisión de Hacienda, no había tenido avance en su tramitación y lo que hemos acordado es que posterior a la tramitación del presupuesto se pueda retomar el trabajo en la Comisión de Hacienda para también darle curso al seguimiento, porque sabemos que es un proyecto no solamente esperado por las personas mayores, sino también necesario para incorporar, por ejemplo, este tipo de evidencias en el desarrollo y seguimiento de las mismas políticas públicas. Entonces, al menos el ejercicio que estamos nosotros esperando es que una vez que se tramite la ley de presupuestos, que además viene con algunas novedades en materia de fortalecimiento de programas para personas mayores, sobre todo en términos de promoción, pero también de protección para los centros de larga estadía, podamos retomar la tramitación y la celeridad también de esto, porque sabemos que ha sido muy esperado y ahí lleva ya una larga data de tramitación.
Bueno, esperamos que podamos avanzar porque de verdad acá se trabajó arduamente y no queremos que se entrampe o se quede ahí porque ya es un tema, digamos, puntual, digamos, el debate no se va a dar como se dio aquí y debiera avanzar. Esperamos que ustedes como ejecutivo puedan empujar, así que muchas gracias por la respuesta. Vamos a escuchar, se presentan y para poderlos escuchar son los papás de Diego, así es que van a tener para que puedan. Sí, debajo del micrófono ahí y lo... Ahí, sí, ahí nomás, ¿cierto? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por recibirnos en esta comisión. Mi nombre es Verena Mazo. Mi esposo Alejandro Vélez, de profesión kinesiólogo y médico, y yo psicóloga. Nosotros tenemos 2 hijos, tenemos una hija de 7 años y tenemos un bebé de 1 año 7 meses. Pensábamos que teníamos una familia tradicional y aparentemente sana, hasta que al año de vida de nuestro hijo Dieguito lo diagnosticaron con una enfermedad que es atrofia muscular espinal. Una noticia, ¿cierto?, que nos cambia la vida en 180 grados. Si bien pudimos acceder a través de la ISAPRE, en la que estamos a uno de los 3 fármacos que hay a nivel internacional, aparece el medicamento Zolgensma como una gran posibilidad de que Diego pueda tener una vida lo más normal posible y resguardar también el transcurso de su vida y su salud. Bueno, en aquel momento 3 neurólogos que visitamos nos dijeron que este medicamento podría ser beneficioso justamente para él, pero nos separa de este medicamento los 1.700 millones de pesos que tiene como costo. Se imaginarán que 1.700 millones de pesos corresponde a, no sé, 5, 6, 7 casas, a lo mejor de alguno de ustedes o de nosotros mismos, incluso 40, 50 vehículos, y por tanto es un valor muy difícil de lograr. Es difícil para nosotros también, pensando que además tenemos, bueno, Alejandro es médico y dentro de las profesiones, ¿cierto?, se supone que un médico es una de las personas que más gana, pero ¿qué médico podría lograr ese valor? Y qué impotencia es decir, bueno, yo soy médico y no puedo otorgarle también salud a mi hijo. El protocolo gubernamental solamente considera este medicamento para niños que son AME1 y menores de 9 meses. Por tanto, Diego no entra dentro del protocolo y por tanto no puede acceder a través de la vía gubernamental a él. Teníamos miedo respecto al sistema de salud. En primer momento no se hizo la solicitud del medicamento, sabiendo que nos iban a decir que no. Empezamos una campaña particular. Llevamos 7 meses en esta campaña, se hicieron muchísimas actividades en Antofagasta, pero ya en septiembre nos dimos cuenta de que con estas actividades íbamos a necesitar años para poder lograr el valor, y tomamos la decisión la decisión extrema también, de seguir un poco los pasos de Camila, que lo hizo con Tomás, y salir a recorrer nuestro país, nuestra zona centro, bueno, nuestra zona norte y centro del país, para poder lograr visualizar el caso de nuestro hijo y buscar también apoyo de la comunidad. Llevamos un mes caminando, llevamos un mes lejos de nuestros hijos, habiendo tenido que hacer todos los arreglos que se imaginan para poder estar fuera de nuestro núcleo familiar, tener a nuestros hijos a cargo de otras personas, a cargo de su salud, a cargo de sus idas al colegio, de sus estudios, etc. Y lamentablemente no hemos tenido la respuesta esperada tampoco de los medios. Ustedes saben que los medios son una de las formas más importantes que nosotros tenemos para lograr llegar a mayor cantidad de personas, pero nosotros ya no somos novedad porque somos los 4º o 5º papás que estamos en esto, ya que estamos caminando. Saben también que en nuestro país muchas veces se dice que somos el país de las completadas, de los bingos, y nosotros consideramos que ahora vamos a ser el país de los bingos, de las completadas y también de las caminatas. Como dato anecdótico, fuimos citados a evaluación después de la solicitud que hicimos en la ISAPRE en septiembre. Iban a evaluar a Diego.
Lo trajimos a Santiago con otras personas encargadas mientras nosotros estábamos recorriendo el país y después de la evaluación que hizo el neurólogo, desafortunadamente rompió relaciones con la ISAPRE y nuevamente quedamos en el aire. Y recién mañana van a poder evaluarlo nuevamente y dependiendo de esta evaluación es la respuesta que nos va a dar la ISAPRE. Y una posibilidad también es que ya Diego no pueda acceder al medicamento por el tiempo que ha pasado. Mientras antes se administre es mucho mejor. ¿Mi amor? Yo quería solamente reforzar de que... Solamente quería reforzar el tema de que una enfermedad muy bien llamada huérfana, porque la verdad que estos niños son invisibles para el Estado, para los sistemas de salud, particularmente porque siguen sin tamizaje neonatal. Se amplió la cobertura para 26 patologías que van al 2025 y la atrofia muscular no está, siendo que, como decía mi señora, esta enfermedad debería ser diagnosticada al nacer y tratada en forma precoz para de esa manera generar menos discapacidad a futuro con todo lo que significa, en gastos también, etcétera. Continúa sin tamizaje y cuando se hace el diagnóstico, como en el caso de Dieguito, al año, un mes, ¿no es cierto?, ya es tarde. Es una enfermedad muy avanzada y más encima uno se encuentra con una receta multimillonaria. Entonces se están haciendo mal las cosas, digamos, respecto de esta enfermedad, considerando que la estimación de casos anuales son entre 13 a 16 casos, lo que se estima anualmente de los distintos tipos de AME, de los cuales 5 son casos graves. Y el punto de conflicto que nosotros nos trajo hasta acá, ¿no es cierto?, con todo lo que contó mi señora, es que, si ustedes bien saben, en el país está el protocolo para AME tipo 1, en el cual hay que hacer un checklist, ¿no es cierto?, y a los niños que tienen menos de 9 meses y cumplen algunos requisitos se les administra el medicamento. Pero hay 5 niñitos en este caso en nuestro país, como Dieguito, que están fuera del protocolo. Ya están fuera del protocolo y porque se diagnostican más tarde, ¿no es cierto? Sin embargo, el medicamento, los ensayos clínicos, de hecho en el prospecto del medicamento sale que se puede administrar hasta los 2 años o 21 kilos. Entonces ese protocolo que hay ministerial, que es nuevo, yo sé que no tiene más de un año, yo creo que hay que modificarlo rápidamente, considerando de que hay un estudio en fase terminal, ya está en espera de la aprobación por la FDA, que es una cuestión de meses, ni siquiera de años, en el cual se va a autorizar utilizar el Zolgensma, que es el medicamento en cuestión, en mayores de 2 años, hasta 18 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente que todas las mamás con los hijitos con AME tipo 2 van a salir, ¿no es cierto?, a exigir el medicamento, y eso va a generar más completadas, más bingo, más papás caminando desesperados por la calle con alcancías como nosotros, si es que no se toman las medidas al respecto. Porque sencillamente la genética, la medicina en general y la genética va muy rápido, va avanzando muy rápido. De hecho, se hablan de algunos tratamientos curativos a futuro, que eso nos tiene muy esperanzados. Yo estoy todos los días revisando los papers, la evidencia. Entonces, cada vez que llegue una de estas maravillas de medicamentos, vamos a pasar por lo mismo. Entonces, yo creo que no es justo. No es justo. Entonces, aunque yo me dé 100 vueltas caminando por Chile, yo eso no lo voy a poder cambiar. Esto yo creo que es una cosa de Estado, de leyes, con la farmacéutica, ¿no es cierto?, que no, la verdad que no puede hacer mucho. Así que eso, pues muchas gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de presentar nuestro caso. Gracias. Sí, diputado Trisotti. Bueno, gracias, presidenta. En esta mesa nos han tocado muchos testimonios de papás sufriendo, la verdad, lo mismo que están evidenciando ustedes. Hemos hecho, yo te diría, todos los esfuerzos por tener alguna respuesta. Y sobre eso me gustaría, presidenta, el último caso que tuvimos, que debe haber sido hace un mes atrás, teníamos algunas autoridades de salud, si no me equivoco, y el compromiso fue que ellos estaban haciendo una mesa de trabajo para poder buscar alguna vía de solución, desde eliminación de algún tipo de derecho, tributo de importación, de poder generar alguna compra estatal de una cantidad que permitiera poder, por economía de escala, obtener un mejor valor. Estaban viendo posibilidades de poder suministrarlo, pero yo me acuerdo en esa oportunidad, fui muy claro, yo ya estoy aburrido de las mesas de trabajo que no terminan en nada. Por lo tanto, dentro de ese acuerdo, en esa oportunidad, se estableció de solicitar al Ministerio de Salud que nos fuera rindiendo cuenta de los avances de esa mesa de trabajo. A mí me gustaría saber si transcurrió ya un buen lapso de tiempo, hemos tenido alguna respuesta.
Sí. No pasa nada. Suspendemos por un minuto. Gracias, presidenta. Me gustaría si por parte de la Secretaría se nos pudiera aclarar si en cumplimiento a lo acordado por esta comisión el Ministerio de Salud ha rendido cuenta de los avances de esta mesa. Si no es así, me parece inaceptable el incumplimiento de las solicitudes de esta comisión y por lo tanto poder reiterar porque no sacamos nada con las buenas intenciones de constituciones de mesa si no hay algo en concreto. Pueden ser cosas que puedan ser favorables o no, pero yo creo que hoy día también necesitan certezas a los papás. Y mientras no haya respuesta, claramente no hay nada de eso. Por lo tanto, me gustaría que se tomara el acuerdo de volver a reiterar esa solicitud formal y que se cumpla con lo que está pidiendo esta comisión. Gracias, presidente. Diputada Catalina del Rey. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a los papás, empatizar en realidad con lo que están sufriendo, con lo que están viviendo. Tal como decía el diputado Trisotti, hemos conocido varios casos muy complejos, muy tristes, que generan mucha impotencia sobre todo, porque acceder a un medicamento tan caro te da una impotencia horrible de cómo conseguir esos recursos. Y reiterar, como dice el diputado Trisotti, los compromisos del Ministerio de Salud y que finalmente se ponga una solución, alguna ayuda, alguna de las cosas que dijeron en esta misma mesa que iban a hacer y que las cumplan. Yo creo que ese es el gran llamado de esta comisión, a que den respuesta y que finalmente haya una solución. Así que muchas gracias por estar acá exponiendo y por todo lo que están haciendo por sus hijos, muy admirable. Gracias. Gracias a ustedes. El micrófono. Gracias a ustedes y comentarles que justamente esto no es solamente por Diego, porque probablemente todas las medidas que se puedan tomar en términos legislativos van a ser para adelante, pero es por el resto de los niños que vienen. O sea, por los 5 niños que están en estos momentos sin este medicamento que podría de alguna forma beneficiarles un montón en su vida, pero por todos los niños que van a venir más adelante y niños con otras enfermedades también, que son enfermedades bien abandonadas, y sobre todo nosotros que somos de regiones, nos hemos dado cuenta que las fundaciones, por ejemplo, la Fundación FAME, con la cual estamos en contacto, funcionan todas aquí. Y para nosotros fue súper relevante y necesario tener a alguien también más cerca, para que nos apoyara, para que nos comentara de qué es lo que iba a pasar y tuviéramos como una, no sé, alguien que nos pudiera contener en ese momento, digamos, del diagnóstico. Así que probablemente nosotros también emprendamos a lo mejor un camino distinto en nuestras vidas y dedicarnos un poco a esto, que hemos visto que hay muchas familias muy abandonadas respecto a esta y otras enfermedades difíciles y enfermedades de estas raras. Sí, poco frecuentes. Bueno, gracias. Yo creo que en esa línea, bueno, destacar el sacrificio que hacen las familias, que por supuesto dan vergüenza también, porque obviamente no quisiéramos ver a nuestra familia y a los padres haciendo este tipo de sacrificios, que no es solo dejar a los hijos con otras personas, sino que el sacrificio de caminar, de estar en el día a día viviendo y sintiendo este dolor, digamos, y esta angustia o falta de certeza de saber efectivamente qué es lo que va a pasar, que hay un compromiso que no se cumple, que con los conocimientos que además nos acaban de exponer, efectivamente haya una solución y que no haya un protocolo o un reglamento que esté adecuado a la realidad que hoy día se vive. Tenemos claro, y ya lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, que las enfermedades poco frecuentes ya no tienen nada, porque cada vez son mucho más comunes, y eso es lo angustiante, entonces, que ya nos estamos quedando en el pasado con respecto a eso, ¿sí? Al respecto a lo mismo, son mucho más comunes, como usted muy bien dice, porque ahora se diagnostican.
está la tecnología para diagnosticarla, para clasificar a los niños y más encima hay tratamientos. Entonces, cada vez obviamente se van a diagnosticar más, que estos niños antes por lo menos los AME tipo 1 no se hacía el diagnóstico y se iban a su domicilio con cuidados paliativos. Claro. Entonces, para terminar, yo quería poner énfasis, ¿no es cierto?, a hacer ustedes que están en esa postura, en esa posición de poder hacerlo, de revisar ese protocolo que solamente considera a los niños AME tipo 1 hasta los 9 meses, porque, repito, los niños AME tipo 2 quedan fuera. En este momento son 5 niños que están fuera de protocolo, que pudiesen beneficiarse del medicamento, y porque, insisto, se vienen cosas mucho mejores también, y este mismo medicamento se va a poder administrar en niños mayores de 2 años en un futuro muy cercano, en cuestión de meses probablemente. Bueno, Eso. yo creo que, muchas gracias, creo que acá hay que hacer la reiteración al Ministerio para que dé respuesta a los compromisos que se tomaron y que a través de también la solicitud de conocer el protocolo, cuáles son las acciones y los cambios que se están haciendo, se pretenden hacer en esta línea cuando estamos viendo que estas enfermedades poco frecuentes ya no lo son y que efectivamente se puede diagnosticar o hacer un tamizaje mucho más precoz para poder prevenir y entregar el medicamento mucho antes de lo que hoy día se está haciendo y donde estén todos incluidos y hoy día no se esté realizando prácticamente un descarte, es decir, dejar a algunos adentro y a otros afuera. Así es que yo creo que si les parece, reiterar la solicitud y hablar sobre la modificación del reglamento, del protocolo de cómo es que se ingresan o no los niños de acuerdo a la edad, si es que eso se va a cambiar o no. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo están absorbiendo esta realidad? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Tomamos el acuerdo? Diputada Santibáñez. Sí, Presidenta, yo en este tema, bueno, primero ya estuve con los papis, que son todos de la U además, pero los quiero. Y claramente yo en este tema tengo ahí su experiencia con la Amanda, que está en el cielo. La Amanda la llevamos a España, con una tremenda cruzada hace bastantes años. Hoy día Solgesma está en Chile. No es universal por el costo que tiene, claro, pero sin duda que está, digamos, a disposición de los niños que pueden calificar y que tienen la edad, y en este caso sí califica. Sí califica y creo que, claro, yo soy mamá de una chica que está en el cielo, entonces yo entiendo que uno hace lo imposible y lo que le pidan que uno haga. Pero también creo que tenemos que ser claros y efectivamente nosotros hicimos las consultas y vamos a estar juntos y vamos a hacer, porque muchas veces no tener esa posibilidad de conversar con una diputada o con el Congreso, qué sé yo, a veces eso te lleva, pero usted es médico, así que estamos claros que hay que hacer una cantidad de exámenes, el niño está en edad, aunque el protocolo diga una cosa, si igual se puede hasta los 2 años. Entonces, siempre esa flexibilidad está avanzando en Chile. Yo comencé con Amanda cuando el Solgesma no estaba en Chile. No había ninguna posibilidad. Lo mismo que hablamos de Duchenne con los 3.500 millones. Un medicamento que hoy día todavía ni siquiera está aprobado. Entonces, créanme que yo siento que por lo menos desde la ministra y desde el ministerio y está el esfuerzo. Quisiéramos que todos los niños que tuviesen AME recibieran Solgesma, pero se ha hecho un gran esfuerzo y es este gobierno el que ha logrado entregar ese medicamento y yo lo valoro. Y yo me pongo a disposición de ellos, ya les di mi teléfono y todo, estamos en conjunto. Yo creo que esa es la forma también de reaccionar, de ir y de buscar y de no simplemente hacer la crítica, y lo digo con bastante responsabilidad y con bastante cariño para todos los que están acá. Muchas gracias, Presidenta. Así es, muchas gracias, diputada. Bueno, hacemos llegar el oficio, esperamos respuesta y también acciones, porque creo que, insisto, acá ya hemos escuchado varias veces situaciones lamentables y dolorosas, no son los primeros papás que lamentablemente tenemos que escuchar y ver, y ver cómo canalizamos y damos respuesta, porque, insisto, hoy día es una enfermedad que está catalogada como poco frecuente, pero cada día vemos más. Una es por el diagnóstico, y eso también nos tiene que hacer dar cuenta que tenemos que acomodarnos a la realidad que hoy estamos viviendo. Así es que esperamos tener escucha y respuesta para poder responder. No sé si alguien más quiere decir. Bueno, gracias a usted. Van a la comisión. Adelante, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Por supuesto. Ya, lo deja ahí, nosotros lo compartimos. Después hablamos.
Vamos a seguir con los... Sí. Para poder compartir. Bueno, después de este emotivo escucha, vamos a a continuar con la orden del día. Continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción del diputado Cristian Matheson y de las diputadas y diputados Giovanna Ahumada, Ana María Bravo, Jorge Guzmán, Enrique Ly, Carolina Marzán, Carla Morales, Marlene Pérez y Giovanna Pérez, que modifica la ley número 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para facilitar el funcionamiento de organizaciones de personas mayores y centros de madres. Boletín número 16.754-06, sin urgencia. Bueno, para este proyecto, y nos vamos a tener que saltar, ya que la ministra de Bienes Nacionales se excusó por una situación puntual, por lo cual vamos a tener que dejar este punto en discusión para la próxima sesión, ¿ya? Consecutivo a aquello, tenemos el punto número 2, que es recibir a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, para que informe sobre el trabajo conjunto con CONPIN en materia de carnet de discapacidad de forma tal de atender a su entrega de forma más expedita. Se encuentra presente la subsecretaria acompañada junto a su asesora. Subsecretaria, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, nuevamente agradecer que nos permitan poder dar cuenta de los avances en materia del Registro Nacional de Discapacidad y las mejoras que estamos haciendo de este. Quizás detenerme un segundo antes para recordar que hoy día, los 29 de octubre, conmemoramos el Día Internacional de los Apoyos y Cuidados, que bueno, dicho sea de paso, estamos con varios de ustedes avanzando en la revisión de la propuesta de proyecto de ley que consagra el derecho al cuidado y que institucionaliza también el sistema. Y como contracara al Registro Nacional de Discapacidad, hay comentarles que justamente estamos particularmente en este día difundiendo la credencial de la persona cuidadora, que es la que nos permite poder identificar cuáles son las características de las personas cuidadoras, dónde se encuentran ubicadas y además vincularlo al registro social de hogares, datos que no existían antes y que justamente no solo le ponen rostro, sino permiten también tener información para poder orientar mejor las políticas públicas. Actualmente ya tenemos 144.000 personas ingresadas en la base de personas cuidadoras, un 87% de esta base de datos está compuesta por mujeres cuidadoras. Hay datos bien importantes de personas mayores que cuidan a otras personas mayores, también personas con discapacidad, y estamos en la difusión de esta credencial porque sabemos que hay más de 1 millón de personas que hoy podrían estar realizando esta labor, entonces es importante poder difundir y ahí agradeceríamos que en sus distritos también, si conocen personas cuidadoras no remuneradas, que podamos hacer la invitación para que obtengan esta credencial, porque permite el acceso preferente. En el último proceso de elecciones permitió también la atención preferente a varias de ellas, nos llegaron varias observaciones y estamos fortaleciendo también la red de programas a partir de este acceso de la credencial. Con este paréntesis ya... Sí, muy concretamente, todas las personas que realizan en este momento trabajo no remunerado de cuidados y que son cuidadoras principales de alguna persona con algún grado de dependencia pueden ingresar en el registro social de hogares.cl e inscribirse en el módulo de cuidadoras. O, en su defecto, dirigirse a las oficinas de la municipalidad del registro social de hogares y ahí va a estar toda la información. Se ingresan los datos, se hace una validación administrativa y se le entrega o esta credencial física en el caso que la soliciten o el certificado digital. Simplemente tienen que informar cuáles son las personas que ellos tienen a su cargo como personas cuidadoras y eventualmente se vincula el registro social de hogares y se agrega en la información que ya tenemos los datos y la caracterización específica de la base de personas cuidadoras. Ha sido una información muy bien acogida. Justamente estuvimos en la región de Antofagasta hace un par de semanas, hoy día estuvimos en Casablanca con personas cuidadoras y señalar que muchas de ellas no se reconocían como tales hasta que no tienen la credencial. Y por tanto, el desafío que viene ahora también, y entendiendo el rol del Parlamento, es que puedan los servicios públicos también asegurar esa atención preferente y es por eso que además estamos iniciando un curso de formación para funcionarios y funcionarias públicas que permitan poder resguardar esta garantía de atención preferente en una serie de servicios públicos que estamos difundiendo.
Les podemos hacer llegar también la información sobre la credencial para que puedan difundirla. Muchas gracias. Disculpen el paréntesis, pero justo a la luz de la conmemoración de este día nos parecía importante. Y bueno, en la contracara también de quienes requieren cuidados están los desafíos en materia del Registro Nacional de Discapacidad. Quisiera muy brevemente detenerme a 2 puntos. Por un lado, quisiera compartir con ustedes los desafíos actuales en el Registro Nacional de Discapacidad que nos convocan a ponerle la mayor celeridad a las mejoras que les voy a mencionar. Y por segundo, también cuáles son estas acciones específicas que estamos desarrollando. En materia de los desafíos del Registro Nacional de Discapacidad, justamente y en el mismo espíritu de lo que corresponde esta credencial, el Registro Nacional de Discapacidad permite el reconocimiento de la discapacidad, pero también una puerta de entrada a una serie de derechos y beneficios de las personas con discapacidad. En el caso de Chile, en el año 2008, cuando se ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que es importante recopilar información adecuada que permita formular y aplicar políticas públicas que aseguren el cumplimiento de la Convención, y es en el establecimiento de la Ley 20.422 que se establece que a partir del Registro Nacional de Discapacidad se califica y se certifica la discapacidad para poder ser condición de acceso a las diferentes prestaciones sociales para las personas con discapacidad. El proceso de entrega del Registro Nacional de Discapacidad hoy está principalmente a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Sin embargo, dado la relación que tenemos nosotros con el Servicio Nacional de Discapacidad, tenemos un rol bien activo de seguimiento y acompañamiento, sobre todo para abordar los desafíos. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo al momento de realizar la calificación? Por un lado está el proceso de calificación, en el cual se realizan el levantamiento de informes biomédicos funcionales, informes sociales y de redes de apoyo, y la información de valoración del desempeño en comunidad IVADEC. Muchas veces las personas con discapacidad, que seguro usted ha atendido en algunas audiencias o en sus territorios, les dicen que acá empiezan los cuellos de botella. ¿Cuál es la respuesta para el IVADEC o el circuito de atención en los cuales esta calificación ocurre y que además se tiene que revalidar? Una vez que ocurre el proceso de calificación, se instala la certificación que es realizada por el COMPIM, que hace un análisis y dictamen, se hace la notificación a la persona solicitante, la resolución y los envíos de antecedentes al servicio, el registro civil. Y por último, en el registro se hace el registro de discapacidad, se envía por correo electrónico la credencial de discapacidad. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que muchas veces estos informes se hacían en papel, no estaban digitalizados y implicaba realmente una sumatoria de puertas que tenían que golpear que hacían cuellos de botella y muy lento. Y los datos al respecto son muy sustantivos. Si nosotros vemos cuál es la población potencial con discapacidad en Chile, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad, vemos que 1.145.558 personas presentan discapacidad leve moderada y discapacidad severa cerca de 2.146.044 personas. Es decir, cerca de 3.300.000 personas podrían tener Registro Nacional de Discapacidad en función de su grado de discapacidad. Cuando vemos los registros, nosotros podemos observar que efectivamente a lo largo del tiempo y particularmente, bueno, al finalizar el año 2023, se ha producido un aumento de las solicitudes y de las certificaciones, pero sin embargo existe una brecha, que la vamos a pasar acá, que es muy sustantiva respecto de las personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad, de quienes eventualmente han solicitado el Registro Nacional. Y ese era nuestro desafío. Acá están los datos regionales. Por ejemplo, en la región de Antofagasta hay una brecha de 26.666 personas que, pudiendo haber solicitado el Registro Nacional de Discapacidad, no han accedido. Es decir, hay un desafío de política pública, de automatización, de eficiencia, porque todas estas personas que no tienen el registro, finalmente no acceden a las prestaciones sociales y que muchas veces ya están concentradas y consideradas como garantías, ¿no? Entonces, lo que nosotros desarrollamos y que formaba parte también de los compromisos establecidos en el programa de gobierno era poder desarrollar mejoras que además deriven, por ejemplo, en una entrega mucho más expedita de ayudas técnicas para las personas con discapacidad, pero un proceso mucho más expedito para poder acceder a la certificación y a la calificación. Desde el año 2022, el Servicio Nacional de Discapacidad, que está
súper vigilado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, avanzó en conformar el Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, en el cual se trabaja junto con el COMPIN y el Servicio de Registro Civil. ¿Cuáles son los principales resultados? Primero, hemos ido cambiando la evaluación de la credencial de formato físico a una credencial de discapacidad electrónica, que justamente con la masividad de los usos como celulares permiten que ya no haya además un trámite de ir a retirar la credencial. Además, se ha hecho desarrollos informáticos que permiten la carga masiva de registros del dato del servicio del registro civil y posterior emisión inmediata de la credencial. Antes, como eran a mano todos estos procesos, tenía que pasar un proceso de validación, digitación y después de entrega de la credencial. Ahora ya está hecho automático. Se ha hecho también una eliminación de la lista de espera en la etapa de registro de la discapacidad, de tal forma que se pueda incorporar a todas las personas para poder hacer más rápido y expedito la emisión de la credencial. Y estamos en proceso de capacitaciones sobre el proceso de certificación a municipios, porque vimos también que parte de los cuellos de botella era que había información dispar respecto a cuáles eran los procesos que se tenían que implementar para poder llevar a cabo el Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros concentrados? Con COMPIN estamos primero ampliando las instituciones calificadoras y colaboradoras de discapacidad. Es decir, poder incorporar que los programas de cuidado sean entidades colaboradoras para la calificación con discapacidad, de tal forma de que el IVADEC y todos los procesos de certificación y calificación sean mucho más rápidos y mucho más amplios. Además, estamos haciendo la digitalización de los formularios de calificación de discapacidad. Yo les comentaba que habían estos 3 informes a mano, 3 horas distintas en 3 temporalidades con pocos ejecutores. Y tampoco había una solicitud automática, es decir, se hacían todos estos informes y después de todo el proceso, la persona tenía que ir a postular para ingresar a este registro. Eso lo estamos automatizando y ya van a ver los cambios en el proceso de flujo. Con el registro civil estamos haciendo una aceleración del registro y la emisión de las credenciales a través de las mejoras informáticas y el traspaso de información ágil entre COMPIN y el registro civil. Era bien impresentable que no hubiésemos estos procesos de automatización y ya se están desarrollando. Y en el trabajo con Senadis y la subsecretaría estamos incluyendo la solicitud del Registro Nacional de Discapacidad como parte de la ventanilla municipal, que ya está desplegada y a final de este año va a estar en todos los municipios de nuestro país. Estamos haciendo el rediseño del proceso de solicitud de ayudas técnicas y además la mesa interministerial de ayudas técnicas, que tiene como motor dar cuenta de los avances de este proceso. Y acá, muy brevemente, algunos cambios que vamos a ver entre lo que era y lo que estamos implementando. Los informes pasaron de formato físico a fichas virtuales, ya no hay información duplicada de los diferentes informes porque comparten información. Imagínense lo que era para una misma persona contestar a veces 4 veces su dirección, su composición, o sea, era una cuestión. Además, el equipo tratante debía mantenerse informado entre cada uno de los cambios y observaciones, y ahora cualquier profesional en todo el circuito puede acceder a la ficha única de tal forma que puede adicionar datos y no tener que volver a levantar los datos. Y además hay una revisión automatizada de las solicitudes, evitando la revisión de solicitudes incompletas. Muchas veces pasaba, y acá les juro que ya hemos puesto el trabajo con COMPIN y el Registro Civil y Senadis de manera así muy orientada a la calidad del servicio que reciben las personas, pasaba que al estar incompleto algún campo, el proceso de tramitación del registro de la credencial se interrumpía. Pasaba un tiempo y la persona tenía que volver a hacer todo de nuevo. Entonces ahora ya no se deja que hayan campos vacíos y por tanto se le obliga a cada una de las etapas para que la siguiente etapa no tenga que volver a todo este proceso. Son cosas que, aunque puedan parecer menores, sin duda van mejorando la orientación al servicio y son ajustes que han podido ser implementados. La revisión de los informes se hacen en formato virtual, antes se hacían con formato físico. Imagínense los errores de tipeo, caligrafía, más en la tipificación de algún tipo de discapacidad o informe de salud. Y la corrección de los informes también se hace online, es decir, hay procesos de derivaciones a través de la ventanilla única y se hace el envío a las personas también de manera virtual, de tal forma que les llega inmediatamente. Acá hay un pantallazo de cómo ya está en la ventanilla única todos los procesos de los informes en formatos digitales. Esto antes era una carpeta de cada uno de los informes y cómo también ya se va produciendo en este mismo proceso los procesos de validación automática para que vayan avanzando en el proceso de flujo. Y esto, solamente a modo de ejemplo,
así es el flujo del ingreso del RND. Está todo este proceso de gestión individual con las solicitudes, informes de calificación, ingresos al COMPIN, idas y vueltas, correcciones. Si ustedes se fijan, aquí hay una carga de prueba puesta en la persona demasiado pesada. Y lo que estamos avanzando es que todo esto esté integrado, o sea, si se fijan, el cambio entre la gestión de los informes, de las correcciones del ingreso, esté ahora en 3 procesos: en la solicitud, la digitalización de los informes de calificación, inmediatamente se haga la evaluación de los requisitos de admisibilidad con el COMPIN, o la corrección inmediata sin un proceso de iteración que ponía muy tarde el proceso de validación de la COMPIN, y hace que los procesos de implementación del IVADEC y después de certificación y registro finalmente sean mucho más livianos para las personas. ¿Cuáles son las 4 mejoras concretas para la ciudadanía? Primero, disminución de trámites para las personas solicitantes de certificación, la disminución en los tiempos de certificación, la simplificación de los instrumentos de calificación de la discapacidad y flexibilidad para complementar los instrumentos de calificación, evitando sobre todo cambios o demoras en el proceso cuando variaban el equipo médico y social. ¿En qué estamos nosotros? La primera quincena de noviembre vamos a tener una siguiente mesa técnica también de ayudas técnicas para ir viendo cuáles son los avances en la implementación, y ya esperamos durante el primer semestre del próximo año hacer la implementación de este flujo nuevo que va a estar en la ventanilla única de solicitudes comunales a lo largo de todo el país. En las comunas de APS Universal ya va a estar todo este proceso con la COMPIN, y estamos trabajando en conjunto con la COMPIN y el Registro Civil para ir haciendo el seguimiento de cómo esta brecha va bajando a partir de estas mejoras de flujos, que yo sé que pueden ser tediosas y muy técnicas, pero transmitirles que en verdad son muy sensibles finalmente cuando estamos pensando en una realidad de una persona y una familia, de un niño o niña que tiene discapacidad o alguna situación muy compleja también de salud. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si alguien, diputada Catalina. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a la subsecretaria por la presentación. Ojalá que nos puedan hacer llegar la presentación. Y sí, o sea, yo también he tenido muchos casos cercanos de mi distrito donde demoraban mucho en esta tramitación. Incluso presenté un proyecto en una oportunidad de la ley Matías, que por el tema de las enfermedades irreversibles, que les hacían volver a certificar que tenían ese tipo de discapacidad cuando eran discapacidades que son permanentes, que no tienen mejoría. Entonces, ojalá que todo lo que nos ha contado sirva para mejorar los tiempos, para ayudar a las personas y que vayamos avanzando en esto. Gracias. Sí, por su intermedio, presidenta, nosotros muy disponibles a seguir contándoles el monitoreo de estos procesos, quizás el próximo año también contarles cómo vamos avanzando y justamente cómo estas brechas que hoy son gigantes las vamos estrechando. Si ustedes también tienen identificación de algunas experiencias de mejora, nosotros muy disponibles, y comentarles que estamos, sobre todo en estos procesos como de mejoramiento de la eficiencia de cómo implementamos los registros administrativos, tanto en materia de las cuidadoras, pero también como de las personas que cuidan, como de las personas con discapacidad. Para nosotros el acento es justamente en mejorar la experiencia usuaria y hacer que estas barreras de acceso a las prestaciones sean las menos posibles para que las personas puedan acceder a la realización de sus derechos. Justamente nosotros acá tuvimos en su minuto a la directora de la escuela Raíces, quien ayudaba y acompañaba a los padres, no solo de la escuela, sino que casi haciendo una asistencia técnica para poderlos apoyar por la cantidad de documentos y todo el proceso. Entonces esa es una realidad bien compleja, que además angustia a los papás porque para poder acceder, si es que no está cierto acreditado, entonces no se puede o se caduca y quedas en el limbo mientras te demoras todo el resto para volver a activar. Entonces yo creo que ahí también debería haber una escucha, o sea, si se caduca debiera tener un tiempo, entendiendo que el sistema se demora, no sé, un mes en validarme. Si se caduca, yo al menos debo tener esa cobertura, porque de lo contrario tú dejas a la persona en el aire. Entonces, eso yo creo que es súper complicado, ¿no? Sí. Sí, agregarle en el mismo punto, justamente de eso se refería a la ley Matías, que incluso pasó por la comisión, la aprobamos en sala, está en seguramente en el Senado en este momento. Tuvimos a
a la ministra, yo creo, al subsecretario, no sé, de esa época, diciéndonos que estaban haciendo ciertos ajustes como internos para poder mejorar este tipo de cosas, de que siguieran recibiendo la pensión en esos meses donde quedan en el aire. Habían varios detalles, dijéramos, administrativos que era... Sí. Sí. Claro. Exacto, y volver a acreditar y volver a hacer los trámites. Por su intermedio, Presidenta, bueno, justamente en este cambio de flujos y en esta digitalización, el repertorio de los informes van quedando acumulados para las personas de tal forma que los vacíos a veces entre los procesos de calificación y certificación que justamente dejaban en el limbo hoy ya no ocurran. Entonces va a ser importante porque no solamente es la cantidad de veces, a veces muy desgastante, que le preguntan los mismos datos a las personas, sino también que entre un papel y el otro papel algo pasa. Hoy al estar todo integrado dentro del proceso y que cada una de las instituciones partes, inclusive los municipios, puedan estar en este proceso vinculados con el mismo acceso a la información, sin duda bajo el registro y cuidado de los datos personales y en función de las competencias que tienen, le da garantías también a las personas que toda la información que han recopilado está puesta al sistema y no depende de ellos asegurar el resguardo de los informes en papel o efectivamente ir casi que a veces pidiendo ayuda muy voluntaria. Y el otro cambio que va en la línea de lo que usted señalaba, Presidenta, va también en cómo socializamos este cambio, porque sabemos que es de tal angustia que muchas veces en varios colegios, en organizaciones sociales, se difunde estos procesos porque genera mucha preocupación para las diferentes familias. Y hoy con este proceso también lo que estamos haciendo es una difusión para que las organizaciones sociales, una vez que ya esté implementado este seguimiento ordenado y piloteado, también puedan acceder a esta información y también empezar a difundir estas mejoras que la idea es que inclusive puedan ser exigibles para las personas posteriormente una vez que ya estén implementadas y validadas. Entonces, estamos nosotros comprometidos en que esto pueda ser una mejora sustantiva en la experiencia de las personas y que sobre todo los datos hablen por sí mismos, entonces las brechas entre quienes solicitaron y lo reciben sean cada vez menores y los tiempos sean cada vez más acotados. Agradecerle a la subsecretaria siempre su buena disposición. Cada vez nosotros estamos ahí al pendiente de cada cosa, digamos, y en esa línea, por Dios que es importante avanzar, así que se agradece que vayamos para allá, mejorando y dándole mayor facilidad, que es lo que angustia, como bien lo decía, a muchas familias y a los papás, justamente porque a veces también les pasa a los papás que se ven enfrentados por primera vez a este mundo, donde tienen que entregar información y muchas veces están faltos de acompañamiento. Entonces cometen errores, repiten cosas y eso es lo que también se ve mucho, la falta de alguien que te contenga y te acompañe en este proceso que muchos viven también por primera vez y así igualmente es angustiante. Otros papás lo han vivido varias veces porque han tenido que estar renovando sus documentos, ¿cierto? Su acreditación, pero otros lo viven por primera vez y también eso es una situación de angustia y de nervios, de no cometer errores y todo, así que se agradece y yo creo que eso es importante. Sí, adelante. Una última cosita, Presidenta, por su intermedio, solamente reforzar usted ha dado en la clave de lo que tenemos que realizar como Estado, ¿no? Es cómo evitamos que el peso de la prueba para acceder a derechos no esté en los hombros de las personas, sino más bien en las instituciones y seamos nosotros las que nos coordinamos. Y ahí quisiera hacer igual un reconocimiento a la coordinación que hemos tenido en conjunto con el Servicio Nacional de Discapacidad, pero también a la CONPIN y el Registro Civil. Son instituciones que a veces por sus lenguajes uno pensaría que es natural esta coordinación, pero lo que hemos visto en este esfuerzo es un compromiso para poder integrar esto. Yo en algún momento también les comentaba y se los podemos hacer llegar el catálogo de ayudas técnicas también para las personas con discapacidad, que es algo que parece muy chiquitito, pero que requirió un esfuerzo de coordinación institucional muy importante para que la descripción de la silla de rueda o determinado aparato auditivo u otras ayudas técnicas tuviese un lenguaje común entre todas las instituciones públicas que lo implementaban. Y esas pequeñas cuestiones
finalmente lo que se traducen es entregarle, solamente gracias a la coordinación institucional que debe ser el desde donde trabajamos, mejoras para las personas y sobre todo una experiencia más expedita para que esa angustia pueda ser abordada a partir de coordinaciones institucionales. Nuestra voluntad está en eso y también agradecemos que el compromiso de esta comisión también esté en poder darle seguimiento a este tipo de iniciativas, porque también vemos cómo las instituciones públicas vamos haciendo estas mejoras en coordinaciones, más con las experiencias muy dolorosas que sabemos que tienen las personas con discapacidad o las personas mayores. Así es, muchas gracias, subsecretaria, a su equipo, a quien la acompaña. Y bueno, nos quedamos con eso. No habiendo entonces otro punto y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.